Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches y bienvenidos. Me agradaría por favor saber si es que me están copiando bien. Sí, excelente. Gloria a Dios. Damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos del Zoom. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a los amigos, a las personas que nos ven por el Facebook y por el YouTube. También les damos la más cordial bienvenida y oramos para que cada uno, donde quiera que estén, puedan ser alcanzados por la gracia, el favor y la misericordia de Dios. Vamos a comenzar orando esta reunión de viernes. Padre amantísimo, Padre amoroso, Padre santo, en esta noche te damos a ti las gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por un día más en esta tierra, por el aire que respiramos, por el agua, Señor, que calma nuestra sed, por los alimentos, Señor. Gracias porque aun cuando nuestro mundo está sumergido en violencia, en movimientos, en levantamientos y cosas semejantes acá en nuestro Perú, tú, Señor, nos guardas de todo mal. Muchas gracias, Señor. Padre, oramos por la paz de Jerusalén y oramos por la paz de nuestra nación, también de nuestro querido Perú. Que tú, Señor, ayudes a solucionar. Mucha gente está sufriendo por esas paralizaciones. Oh Dios, hay lugares alejados como Puerto Maldonado donde un balón de gas está costando casi 200 soles. Y eso para una economía tan precaria como la que tenemos es demasiado. Señor, ayúdanos por favor que se llegue a los acuerdos, que se llegue a la solución pacífica, armoniosa en nuestro país que tanto lo necesitamos. Amoroso Dios, oramos por nuestros hermanos, por nuestros amigos que están atravesando por males físicos, por dolencias físicas, para que tú seas sanando y curando toda enfermedad. Si están atravesando problemas, situaciones económicas, financieras, Señor, que tú supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Amoroso Dios, aquel que no tenga sabiduría, pídaselo a Dios y Él os dará abundantemente y sin reproche, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Ilumínanos, alúmbranos, Señor. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor, que sea tu palabra la que dirija, la que rija nuestras vidas en adelante, Señor. Queremos servirte, queremos serte herramientas útiles en tus manos, adorado Dios. Entregamos este tiempo en tus manos, orando para que tú hagas correr esta palabra por todos los confines de la tierra, que puedas a través de tu Espíritu Santo redarguir de pecado, Señor, y ora para que tú, Señor, seas salvando a todo el que escucha tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bienvenida toda la familia de la fe en esta noche. Vamos a compartir un mensaje que hemos titulado Adquiere sabiduría. Santiago dice, aquel que no tenga sabiduría, pídaselo a Dios y Él los dará abundantemente y sin reproche. ¿Ok? Vamos a centrar nuestra meditación en esta noche en Marcos 11, 23 y 24. Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos aquí y dice, porque de cierto os digo que cualquiera, tengan cuidado con eso, cualquiera, por favor, atención, cualquiera, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sobre estos dos pasajes vamos a centrar nuestra meditación en esta noche. Amén. Amados hermanos, ya yo tengo varios años como creyente, es decir, nací en un hogar cristiano, mi padre fue cristiano, fue creyente, y hemos recibido la palabra desde niños. Obviamente que cuando crecemos por ahí nos descarriamos un poco, nos vamos al mundial, al otro mundial, y ahí andamos hasta que el Señor de nuevo nos recoge. En este mundo, amados hermanos, la gente que no es creyente, que no es cristiana, ¿no? Anda buscando iglesias, buscando religiones. Se va a los testigos de Jehová, se va a los mormones, se va a los adventistas, en fin, anda buscando. Pero los cristianos, los creyentes, amados hermanos, no estamos buscando una iglesia. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor Jesús el que nos ha escogido. Usted es una persona escogida por Dios. Así dice su palabra. Él nos escogió. No que nosotros lo escogimos, lo buscamos, no. Sino que Él nos ha escogido en su infinita y soberana voluntad. Él nos ha escogido y nos ha separado. Somos cristianos. Por eso somos cristianos. Por eso somos creyentes. Porque Él ha venido hacia nosotros y nos ha llamado para su gloria. Amén. Entonces, existe un error bastante común que cometemos los creyentes cuando comenzamos, ¿no?, a vivir por fe. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, cometemos un error que es muy frecuente y nosotros en esta noche lo vamos a compartir para que sirva de experiencia, de testimonio para nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Cuando nos enfrentamos a una enfermedad o a una situación negativa o a una montaña que necesita ser removida, a un monte delante de ti que no te deja avanzar, entonces empezamos inmediatamente a orar, a citar escrituras bíblicas, a declarar pasajes bíblicos, confesiones de fe, a diestra y a siniestra, sin dirección. Es decir, disparamos a cualquier parte. Es lo que nos sucede, ¿no? O tenemos un pariente enfermo o alguna situación adversa en tu familia, en tu hogar, inmediatamente nosotros vamos a orar, y nos activamos de esa manera, inmediatamente nos ponemos, como quien dice, a disparar a cualquier parte, a disparar al bulto, ¿no? Pero no necesariamente eso es lo más aconsejable, lo más correcto, ¿no? Entonces, no nos tomamos el tiempo para buscar la dirección de Dios y recibir directivas para cómo enfrentar el problema. De repente, tu hija le dice, voy a ser extremo, ¿no? De repente tu hija aparece por ahí y le dice, estoy embarazada, ¿no? ¿Y usted qué ora? Ora para que se desaparezca ese bebé, ora para que le dé sabiduría para buscar dónde eliminar ese niño, o lo bota a su hija de su casa, o qué hace. O se toma un tiempo, dice, tengo que orar por esto, que el Señor me guíe a tomar las decisiones correctas. Ayer hablaba con un hermano y me decía, mira que estoy postulando para una empresa para que poder administrar un edificio y tal. Entonces he presentado mi propuesta y por ahí que me dan. Entonces yo le decía, hermano, pide la dirección de Dios, evalúa tus fuerzas, ¿no? Ve tu costo-beneficio si realmente vale la pena asumir esa enorme responsabilidad, toda vez de que vas a tener que contratar a gente y esa gente necesita ser bien pagada, remunerada, y no siempre los edificios pues consideran todo esto. Entonces justo le decía a este amigo, a este hermano, evalúalo, ora, pide la dirección de Dios, si es lo correcto estará bien, pero no así al guerrazo, a rajatabla, al champazo, como quien dice, ir y ya y tomarlo. Eso no es correcto, ese es el error que muchas veces nosotros cometemos, ¿no? Y a veces hacemos algunas declaraciones de fe, algunas confesiones de fe, que no necesariamente se ajustan a la buena voluntad de nuestro Dios.
Y aun cuando supiéramos cuál es la voluntad general de Dios, digamos que Dios quiere que todos seamos sanos, ¿no? Pero tenemos que tomar un tiempo para evaluar a esa persona, a ese amigo, a ese hermano, antes de declarar una oración de fe. ¿Qué pasó? ¿De dónde comenzó eso? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino esa enfermedad? ¿No? Entonces, es la lección de esta noche es enseñarnos a que podamos tomar un tiempo antes de comenzar a hacer una oración de fe sobre un asunto en particular. Que sea el Señor el que nos da la sabiduría para poder discernir cuál es la forma que nosotros tenemos que actuar, cómo tenemos que actuar ante esa situación. El Señor Jesús lo hacía, por si acaso. En esta lección vamos a enseñar esos puntos para que nosotros sigamos su ejemplo y seamos victoriosos siempre. Amén. Ahora, cuando, cuando de repente por ahí un hermano que ya está congregando en un café con Mac y se siente mal, se siente enfermo, entonces comienza, oh Dios, necesito sanidad, necesito estar sano, declaro por fe que yo soy sano, ¿no? He aprendido que en tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanado y yo asumo y agarro, me apropio de esa palabra, ¿no? Entonces, inmediatamente, y si estás atravesando una situación financiera, dices, no, mira, señor, yo necesito 2,000 soles para pagar mi planilla o para pagar, no sé, pues los gastos de mi casa, y yo lo creo que tú eres mi proveedor, que tú eres dueño del oro y de la plata, papá, y confío en ti, gracias, señor, lo recibo por fe. ¿No? Y o tal vez haya una situación en tu familia adversa, compleja, muy difícil, inesperada, y tú de frente, ¿no? Sales con la pata en alto y comienzas a rechazar, comienzas a declarar palabra de fe ahí sobre esa situación. Entonces, esas cosas suenan bien, correcto, y muchas veces funcionan y demasiadas veces no funcionan. Pero hermano más, ¿por qué no funcionan si yo estoy declarando la fe? Estoy hablando lo que la Biblia dice y yo estoy actuando en fe, entonces, ¿por qué no funciona? Vamos a ir explicando, ¿no? Poco a poco para que quede completamente claro. Ahora, cuando nos suceden esas cosas, generalmente hacemos declaraciones instintivas, ¿no? Que, que son reacciones inmediatas. Ahora, con eso no quiero decir, por si acaso, amados hermanos, que no tengamos que hacer oraciones urgentes, inmediatas. Si la situación lo amerita, si es una emergencia, usted tiene que actuar de inmediato, ¿cierto? Claro, si tú te encuentras en un accidente y el paciente está tirado ahí y tú oras inmediatamente por esa persona, ¿no? Para que se salve, para que acepte a Jesucristo y para que sea sanado. Es una cosa inmediata. ¿Por qué? Porque no te da más tiempo. ¿No? Si hay una situación apremiante, es una situación así de emergencia, entonces sí procede todas estas reacciones rápidas, todas esas, digamos, acciones de emergencia que tú puedes declarar la palabra de fe. Pero en las otras situaciones, lo correcto es que te tomes un tiempo, que hagas un break. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora o una noche entera y al siguiente día tengas la revelación para saber cómo actuar frente a esa situación en particular. ¿Ok? El pasaje que nosotros hemos leído, dice el Señor Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera, está hablando de cualquiera, no es el hermano porque es el predicador o porque es el pastor o porque es el ministro o porque es el obispo, el apóstol, el superapóstol, no, dice cualquiera. Ok, usted es cualquiera, ¿verdad? Ok, entonces usted califica ahí. Entonces dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, toda oración tiene que estar sujeto
a una creencia, que usted pueda creer que va a funcionar, que va a ser concedido lo que usted está pidiendo, ¿no? Ahora, de aquí, por ejemplo, nosotros podemos, digamos que concluir que no hay fe que no funciona. Hay fe que no se activa. Es diferente. No hay fe que no funciona. Hay fe que no se activa. Entonces, mis hermanos, nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, que sabemos cómo funciona la fe y cómo se tiene que activar, tenemos que, en lugar de estar disparando a cualquier sitio, ¿no? Disparando así al bulto o lo que sea, dice el apóstol Pablo que ya veamos golpes seguros. No estemos dando golpes al aire, sino seamos específicos, seamos puntuales. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá y San se acabó, punto. Si usted tiene un problema en casa, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, si usted está atravesando por una crisis financiera o lo que sea, usted tiene que hablarle a ese problema y mandarle que se quite de ahí. Lo mismo una enfermedad, un cáncer, un quiste, un tumor, ¿no? Tiene que orar por eso y luego de que pide la dirección de Dios, el Señor le va a revelar cómo va a orar por esa persona. Hay gente que son, no sé cómo se dice el término, eh, que creen que tienen alguna enfermedad. No recuerdo el término correcto. O sea, creen que tienen mal cardíaco, creen que tienen un mal hepático, creen, o sea, ¿no? Piensan que andan cargando enfermedad y vienen y te piden oración. Yo quiero que ore por mí porque mira que me siento mal, que me duele aquí, que me duele allá. O sea, son personas hipocondríacas, creo que se llaman. Bueno, por ahí. Entonces, mis hermanos, no se trata de ir por ahí orando por todo el mundo cuando tú no sabes si finalmente esa persona ni siquiera quiere ser sanada. Hay gente que usa su enfermedad y lo ha hecho como parte de su vida porque a través de ello recibe algún beneficio, alguna ayuda y en tanto se siga victimizando, le siguen ayudando. Entonces, finalmente no quiere sanarse. Ya se acostumbró a vivir con ese mal. Entonces, para eso es que el Señor nos enseña a que nosotros tengamos que discernir los espíritus. Saber realmente cuándo hacer una oración de fe, una declaración de fe, una confesión de fe sobre un asunto en particular. Presta atención, Jesús no dijo, ¿no?, que la fe funcionaría para algunas personas. Le estaba diciendo a sus discípulos, dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, ¿no? Y no dudare en su corazón, sino que creyere que lo que dice le será hecho, lo que diga le será concedido. Entonces, el Señor Jesús no está diciendo que esto es para un grupito en particular, para una élite. No, es para cualquiera. Va a funcionar para cualquiera, ¿no? Entonces, cuando dice que funcionará para cualquiera, es una ley espiritual. Al igual que la ley de la gravedad en el ámbito natural, esta está en funcionamiento todo el tiempo y para todo el mundo sin distinción. La ley de la gravedad. No para porque es 28 de julio, porque es Navidad, porque es Año Nuevo, Semana Santa, descansa. No, la ley es la ley. A medianoche, en la madrugada, cualquier hora, la ley de la gravedad está funcionando. Del mismo modo, esta ley es una ley espiritual, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que lo que dice será hecho, eso será hecho, y punto. Pero esto obedece a un nivel de fe. El Señor Jesús dijo, tener la fe de Dios. O sea, también algunas traducciones dice tener el tipo de fe de Dios. Es lo que dice algunas traducciones, ¿no? Ahora, esto significa que cualquiera que tenga la fe de Dios o el tipo de Dios, opere en ella como Jesús lo hizo. Si tú operas como Jesús operó, vas a obtener los mismos resultados.
Es más, el Señor Jesús nos enseñó, ¿no? Estas cosas y aún mayores haréis porque yo voy al Padre. Es decir, el mismo espíritu que operaba en el Señor Jesús, el mismo espíritu que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, ese es el mismo espíritu que opera en usted. Anoche el pastor Juan Alemán decía, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. El Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. El Señor habita en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Por eso que la palabra dice que mayor está en ti que el que está en el mundo. Por eso es importante tener esa comunión con el Padre que mora en ti para que cuando tú lances una palabra, cuando tú lances una oración, sea la oración que el Señor te está diciendo que hagas y eso va a funcionar sí o sí. ¿Ok? Tal como las palabras de Jesús cuando maldijo a la higuera, les comento pasajes antes del que hemos leído. Resulta que el Señor Jesús y sus discípulos están yendo de Betania a Jerusalén y el Señor Jesús tuvo hambre y allá en la distancia ve una higuera con unas hojas muy verdes y tal. Entonces el Señor Jesús se dirigió a este árbol de higuera y al llegar ahí no encontró nada. No había nada de frutos, no había ni un solo higo. Entonces, como que, como que la higuera le dijo, hoy no obtendrás nada de mí. Entonces el Señor Jesús le dijo, no, que nadie nunca jamás coma fruto de ti. Es decir, él al encontrarse ante una situación como esta, no se puso a decir una larga oración, no dijo una serie de pasajes bíblicos, solamente dijo 7 palabras. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Punto, se acabó. Lo dijo, le dio la espalda y se alejó, se fue. Sus discípulos lo seguían. Entonces llegan al templo y en el templo, imagínense, también es parte de lo que compartió Juan Alemán anoche, en la purificación del templo. Resulta que él se encuentra, ve situaciones tan complejas ahí, que los mismos sacerdotes, ¿no? Recibían los corderos y los corderitos tenían que ser sin manchas, ¿no? Sin defecto, para que sean sacrificados, ¿no? Para que los pecados de las personas que traen el corderito sean limpiados, sean cubiertos. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Mira, recibían el corderito y le decían, mira, este cordero está manchadito acá, está chancadito acá, o qué sé yo. No, no te sirve. No, o sea, no puedo sacrificar este cordero. Entonces, le hacía comprar a este hermano otro cordero que él mismo lo vendía. ¿Me entiendes? Supuestamente un corderito que califica, que está bien, que está perfecto. Entonces, tienes que comprarme este cordero para tu sacrificio. Ok, este hombre como sea le pagaba, ¿no? Iba al cambista que también estaba en el templo, cambiaba su dinero y compraba el corderito y ya. O sea, todo este tipo de cochinadas había en el templo, comenzando con los sacerdotes. Y luego estaban los que cambiaban dólares, ¿no? Los que cambiaban la moneda de ese tiempo, estaban los que vendían palomas, los que, bueno, por eso es que el Señor dice en su palabra, lo que compartió Juan, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, él va, tiene hambre, mira la higuera, busca un fruto, no lo encuentra. Bueno, dice, nunca nadie jamás coma fruto de ti, le da la espalda, se va, llega al templo, ve todas estas atrocidades y no hace nada. No dijo nada. Entonces, al siguiente día, mis hermanos, al siguiente día, otra vez tiene que pasar por ese camino y resulta que sus discípulos dicen, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde su raíz. Interesante, ¿no? Sus discípulos regresan por el lugar y vieron el árbol que estaba muerto, se había secado desde su raíz. Jesús les enseñó que tuvieran el mismo tipo de fe y les explicó
cómo liberarlo a través de la oración. Les dijo, tener la fe en Dios, tener la fe de Dios, ¿no? Pero hermano Max, todavía no me explicaba usted por qué es que cometo un error cuando al enfrentar un problema oro lo que se me ocurra y tengo las escrituras que me respaldan y aún así usted dice que es un error lo que estoy haciendo. ¿No estoy siguiendo acaso el ejemplo de Jesús? No. Jesús no oraba lo que se le ocurría. Este es un detalle que tenemos que considerar. No es un detalle menor. Jesús no oraba lo que se le ocurría. Jesús no reaccionó a las circunstancias soltando al aire cada versículo de la Biblia. Él solo dijo lo que escuchó decir al Padre. Ese primer día que llega al templo y ve todas esas atrocidades, él no dijo nada. En la noche se fue a orar, pidió la dirección de Dios y al siguiente día, ven a la higuera ya muerta, ¿no? Pasan, llegan al templo, entonces ya fue con autoridad porque papá Dios ya le había dicho qué hacer. Así que al día siguiente fue, no está escrito que mi casa, casa de oración será para las naciones y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones y volcó las mesas y los echó a todos del templo. ¿Por qué? Porque él ya en la noche oró y le pidió la dirección, ¿qué hago, Señor? Entonces el Señor dijo, bótalos a todos. Interesante, ¿verdad? Entonces nosotros del mismo modo también tenemos que buscar qué aplicar esa fórmula. ¿No es cierto? Orar, obviamente. Orar sin cesar, sí. Orar por las naciones, sí. Orar por la paz de Jerusalén, sí. Orar por el bienestar familiar, por la unidad familiar, sí. Por nuestros hijos, por nuestras hijas. Por supuesto que tenemos que orar. No tenemos que preguntar eso, simplemente orar, doblar nuestras rodillas ahí. Porque las luchas, las batallas, el cristiano las vence de rodillas. Es en el altar de Dios donde se vencen todas las batallas. Ahora, cuando Jesús hizo estas declaraciones, estas 7 palabras frente a la higuera, él no se quedó ahí a ver si la higuera se moría, ¿no? Si estaba muerta. Simplemente había liberado su fe y para él la higuera ya estaba muerta. Punto, se acabó. Él dijo la palabra y se fue. No estaba esperando ahí a ver qué sucede, qué pasa. Al día siguiente ellos ya tenían la respuesta. Por eso mismo cuando nosotros cometemos el error de ser demasiado rápidos y furiosos y comenzar a citar escrituras al instante que enfrentamos un problema, ¿no? Hermanos, la enseñanza es de que nos detengamos un minuto, tal vez 2 minutos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor Jesús? Si tú estarías aquí conmigo, ¿qué harías frente a esto? Entonces, el Señor ahí le va a revelar cómo tiene que actuar en ese momento. De repente la enfermedad que tiene ese paciente es hechicería, es brujería y usted no lo sabe. Está pagando algo que ella cometió o esa persona y usted no lo sabe, ¿no? Entonces, ahí el Señor le va a dirigir, le va a hablar, le va a dar el check en su corazón, le va a dar la luz verde para actuar. ¿Que tenemos que orar por todos? Absolutamente sí. Que estamos llamados a llevar el evangelio a todas, pero hay gente que definitivamente ya está condenada. Entonces, a menos que nos enfrentemos a una situación de emergencia donde se requiera una respuesta instantánea, es mejor, amados hermanos, tomarnos un tiempo antes de hacer una oración de fe. ¿Cuánto tiempo, hermano Max, puedo esperar para orar por alguien? Puede ser 1 minuto, puede ser 1 minuto y medio, puede ser 2, tal vez 5 minutos. Que el Señor le da el check, le da la aprobación. Hágale, pon tu mano sobre ella. A nosotros nos ha sucedido varias veces, ¿no? Hemos tenido en el tiempo que nosotros trabajábamos en el servicio de bodas, habían novias que por razones físicas, qué sé yo, médicas, no podían tener hijos. Es decir, el médico les había dicho que no podían tener hijos.
Entonces, Madeleine y yo decíamos, podemos orar por ella. Y en la oración recibía el mensaje Madeleine y decía, pon tu mano en el vientre de esta mujer. Entonces, ella me decía, Max, dice que ore y que ponga mis manos en su vientre. Entonces hagámoslo, seamos obedientes. Orábamos por esas personas, ¿no? Por esa dama, por esa novia, y gracias a Dios, su organismo se acomodaba, se alineaba a la voluntad absoluta, perfecta de Dios, y con el tiempo esa novia salía embarazada. Hay una de ellas que se congrega aquí de cuando en cuando, Yesenia y Richardson, así se llaman, ¿no? Y tienen dos niñitas, increíble. Después había otra chica, Espinosa, que venía y lloraba ahí en la oficina, ¿no? Con Madeline. Y ella la consolaba, le hablaba. Decía mi marido, era un japonés, se va a separar de mí si yo no le doy un hijo. Pero yo aborté ya 3 veces y ahora mi vientre ya no soporta, tan pronto concibo, inmediatamente lo pierdo, se va, aborto un niño. Entonces ahí orando, ¿no? El Señor te da la palabra y nosotros obedientes oramos. Ahora esta chica Espinosa tiene 2 niños hermosos y preciosos. Gloria a Dios. Cuando hacemos lo que el Señor nos dice, cuando somos obedientes, cuando nos tomamos un tiempo para pedir la sabiduría para Dios, decir, ¿qué hago, Señor? ¿Qué harías tú en mi lugar? Si tú estarías acá, ¿qué harías, Señor? Entonces, ahí tú vas a sentir en tu espíritu. Ahí tú vas a tener la revelación, ahí vas a tener la convicción de Dios. El Señor Jesús haría esto, ¿no? Declararía en el nombre de Jesús. Y ahí tú te pones un guerrero, te pones bravo. Si tienes que patear el tablero, la pateas. Si tienes que voltear las volteas las mesas. ¿Entiendes, no? Pero estás respaldado por el Rey de Reyes y por el Señor de Señores. Ahora, yo me acuerdo, el pastor Ken Hain solía contar una historia que él pasó. Era un pastor de fe, tremendo siervo de Dios, que él nació con una distrofia en el corazón, Kenneth Hain, por si acaso, si quieren chequearla en el internet, ¿no? Y ya estaba muriéndose a los 17 años. Ahí acepta a Jesucristo, el Señor lo salva, lo restaura, ¿no? Y él no podía caminar, no podía hablar bien, pero el Señor lo convierte en un tremendo predicador, un hombre de fe, Kenneth Hagin, ¿no? Entonces, Hagin se escribe. Entonces, él está predicando en los Estados Unidos, él es americano, o era americano, estaba predicando en otro estado, ¿no? Y estoy hablando hace 60 años atrás, ¿no? O sea, donde no, las comunicaciones eran por carta, por telegrama y tal, ¿no? No había celulares, no había internet, WhatsApp, ni nada. Entonces, resulta que su hija Pat, en el colegio, le comienza a salir un bulto en su ojo y crecía de una manera así asombrosa. Lo llevan a la enfermería del colegio y llaman a su mamá y su mamá viene, dice tiene que llevarlo al médico, este bulto está creciendo, era un tumor y eso. Entonces su esposa agarra y le escribe una carta pues a Kenneth Hagin y él recibe la carta ahí en el estado donde estaba predicando, lo lee y dice, ¿qué hago? Yo todavía tengo una programación para predicar toda esta semana, no puedo irme, voy a pedir la dirección de Dios. Estaba predicando en el día y en la noche venía, dormía 1 hora, ponía su despertador y se despertaba y comenzaba a orar por eso. Otra vez se quedaba dormido, ¿no? 1 hora y de nuevo se despertaba y oraba por eso. Señor, mi hija Pat tiene un problema. Dime tú qué voy a hacer. Señor, yo sé tu palabra, conozco tu palabra y la predico. Es mi hija y tú la conoces. ¿Sabes cuál es el problema? Entonces, él no contestó inmediatamente, sino que buscó la dirección de Dios. Terminó de predicar, ¿no? Esa semana y le escribió a su esposa, le dijo, después de 2 días que él está orando por una revelación de Dios, Dios le dice, tranquilo, Kenneth, tu hija está bien. Entonces le escribe una carta a su esposa, le llega la carta a su esposa, le dice, dile a Pat que el Señor lo ha sanado. Entonces, su esposa le dice, venga, ¿no? Acá está la carta de tu papá y tu papá dice que el Señor Jesús ya te ha sanado. Entonces tu hija le dice,
Ah, si mi papá dice que yo estoy sana, entonces ya estoy sana. Punto, se acabó. Ya, no hablemos más del asunto. ¿Y qué creen que pasó? ¿No? Fueron al médico y confirmaron que no tenía absolutamente nada. A los días llegó Kenneth Hagin y fueron felices y siguió predicando la palabra de Dios. Ahora le voy a contar parte del testimonio de Kenneth. Ese ya es Kenneth Copeland. Kenneth Copeland también ustedes lo pueden ubicar en internet. Él ha sido piloto aerocomercial en Estados Unidos, ¿no? Piloteaba aviones de una empresa aerocomercial, ¿no? Y de ahí le llama el Señor para su ministerio. Se casa con Gloria, su esposa, ¿no? Y le llama al ministerio y Gloria le dice, pues, ¿no? Kenneth, si el Señor te ha llamado al ministerio, ¿qué haces piloteando aviones? Vamos para que estudies. Y le dice, oye, mujer, ¿y de dónde, cómo vamos a comer? ¿De dónde vamos a vivir? Yo trabajo como piloto porque de ahí nos mantenemos, pero si voy a estudiar al instituto, ¿no? ¿Qué nos va a dar de comer? Entonces, Gloria, su esposa, le dice, Kenneth, pasamos necesidades ahora. Mejor que pasemos necesidad dentro de la voluntad de Dios que fuera de ella. Así que si el Señor te ha dicho que tienes que irte a estudiar para pastor, pues vas para que estudies para pastor. ¿Cómo? No lo sé, el Señor lo sabrá. Entonces van a Oklahoma, de ahí es donde salían todos los pastores en Estados Unidos, van ahí a- al instituto bíblico, y ahí estaba un tremendo siervo de Dios que era el director del instituto. Entonces ven sus documentos, pues, ¿no? Su carta de matrícula y tal, y pone ahí que es piloto, pues, ¿no? Que es piloto aerocomercial. Entonces el director del instituto, obviamente tenía su avión y le dijo, bueno, al siguiente día te contrato para que seas mi piloto personal. Tremendo, ¿verdad? Entonces le pagaba tanto como le pagaba una empresa aerocomercial, ¿no? Y aparte de que andaba con el pastor, era su copiloto el pastor, y él le iba enseñando, él iba recibiendo esa información. Los 20 años de experiencia que tenía este pastor, le transmitió a él en sus horas de vuelo. Mientras él estaba piloteando, él estaba recibiendo palabras, le estaba contando los testimonios. Imagínate, tremendo siervo de Dios instruyendo a Kenneth Copeland. Entonces, Kenneth Copeland, en ese tiempo que había estado de piloto de aviones, andaba de aquí para allá por todos lados. Entonces, para mantenerse despierto, tomaba entre 16 y 18 tazas de café todos los días. ¿Me entiendes? Entonces, era demasiado café. ¿Qué sucede? El café tiene pues algunas, ¿no? Alquitrán, tiene algunos ácidos, que por exceso de tomar tanto café, los codos de Kenneth Copeland ya estaban que no podía moverlos. Entonces, él dice, tengo que pedir la dirección de Dios, ¿qué hacer con este mal? ¿Por qué me tiene que venir? Yo sé que es una enfermedad, yo sé que es un mal, no viene de Dios porque me está generando malestar, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y este no es una buena dádiva porque es una enfermedad que me está molestando. Entonces pidió, ¿no? A un amigo que tenía una casa cerca de un lago para que él se vaya a orar por el tema. Él estaba orando ahí al siguiente día que estaba orando por ese problema de sus codos, Kenneth Copeland. Entonces el Señor le dice, tienes que dejar de tomar café. Y dice, Señor, pero yo no puedo, tan pronto dejo el café, inmediatamente me duele la cabeza, ¿no? Por la abstinencia de la cafeína y me comienza a doler la cabeza y no puedo estar sin café. Solo hazlo, Kenneth. Deja el café. Ándate, porque él andaba con una, ¿no? Como ando yo a veces con un montón de cafeteras y cafés de todos los modelos, de todos los tipos, de todos los pueblos, ¿no? Entonces, él tenía en su bolso ahí un montón, le dijo, deshazte de estos cafés, no los vas a necesitar más. Anda y diles, no te necesito café. En adelante no te voy a necesitar. Fue y hizo declaración de fe frente a todos los pertrechos de café que tenía y de ahí para adelante él se comenzó a sanar.
Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Que no tomemos café? No, no estoy diciendo que no tomemos café. Yo tomo café. Claro, no tomo 16 tazas de café al día, ¿no? Tomo 3 tazas, ¿no? Y normal, no tengo problema. Estoy diciendo que ante cualquier circunstancia que usted tenga que presentarse, ¿no? Pida la dirección de Dios, ¿correcto? Pida al Señor, ¿qué hago ante esta situación? ¿Cómo puedo solucionarlo? Acuérdese, en Marcos 11 también, ¿no? Cuando, cuando el Señor habla a la higuera, Él no habla por su propia cuenta, es el Señor el que le dice, porque esa enseñanza era para sus discípulos ahí y esa enseñanza era para nosotros ahora, esta noche. ¿Me entiende, no? Entonces, imagínense, el Señor Jesús tenía un gran amigo, un amigo muy chochera. Él se iba, se hospedaba en su casa y él tenía dos hermanas, Marta y María. Resulta que él está predicando en otra comarca, lejos de Betania, y Lázaro se enferma gravemente y le avisan al Señor Jesús, le mandan una carta, no sé cómo lo hacen. El punto es que le hacen llegar la noticia, le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, está grave. Entonces, él no agarró inmediatamente de un salto, dijo, vamos para allá a salvar a mi amigo Lázaro, no, oro por tantos enfermos y este es mi amigo del alma. Y yo, no, él se quedó allí. Imagínense. Ah, su qué insensible. No, estaba buscando la dirección de Dios. ¿Qué hago, padre? Y el padre dijo, quédate nomás, 3 días más. Mientras eso, Lázaro se murió. ¿Correcto? Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Lázaro murió. Entonces, cuando él llega, vienen, le salen al encuentro, le dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, pero no pudiste llegar ahora. ¿Y dónde le pusieron? Allí, pero ya se enterraba hace 4, ya pesta, ya está enterrado, ya. El Señor le dijo, María, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Dónde le pusieron? Allí es de la tumba. Dijo, muevan la piedra. ¿Y qué dijo? Lázaro, ven fuera. ¿Por qué es que tuvo que decir eso? Porque había recibido del Padre qué tenía que decir, cuántos días tenía que demorarse antes de venir corriendo, ¿no? En un Uber, llegar inmediatamente para auxiliar a su amigo. No, tenía que resucitarlo a Lázaro como parte del testimonio de Jesús y de Lázaro también, y ese testimonio nos sirve hasta ahora a nosotros. El Señor no corrió inmediatamente, tan pronto le avisaron que su amigo estaba enfermo. Se tomó 3 días. Mientras esos 3 días, Lázaro murió. Pero cuando vino, no hubo una sanación. No había necesidad de orar por una sanidad divina, sino que hubo una resurrección. ¿Amén? Es que el Señor lo sabe todo, amados hermanos. Para Él, el futuro es historia. Él conoce la película desde antes que se filme. Él sabe cuándo íbamos a nacer y cuándo tenemos que volver a casa. Él lo conoce todo. Por eso lo importante es, amados hermanos, pedir la dirección de Dios. ¿Con quién me casaré? ¿Es esta persona la correcta? ¿No? ¿Qué voy a estudiar? ¿Acepto el trabajo? ¿No lo acepto? ¿O renuncio al trabajo? ¿No? O hay decisiones importantes que usted está a punto de tomar en su vida hoy. Tal vez para mañana le han dicho, bueno, decídete tú o vamos a juicio o lo que sea. No lo sé. Ore, pídale a Dios. Dígale, Señor, mira, esta es mi situación. Y tu palabra, ¿no? En Marcos 11:23 dice que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en tu corazón, sino que creyere que lo que dice le será hecho, lo que diga, lo tendrá. Cualquiera, cualquiera que diga este monte. Y su monte puede ser una enfermedad, su monte puede ser un problema financiero, su monte puede ser un juicio pendiente, su monte puede ser, no sé, pues, no sé qué me ocurre, no sé qué es lo que está sucediendo a usted, pero tal vez es su monte que usted tiene que decirle, quítate, apártate de mí, no te necesito en el nombre de Jesús.
el Señor le va a dar la forma correcta con que usted tiene que tratar con todo ese tipo de cosas. Dios es bueno, la sabiduría viene de Él. Y cuando tú le obedeces, tienes el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendrás respaldado, estarás protegido por Él. Él te ama profundamente y quiere lo mejor para ti. Entrégale tus cosas a Él. Pídele sabiduría a Él. Aquel que no tiene sabiduría, pídaselo a Dios y Él los dará abundantemente y sin reproche. No te va a reprochar nada cuando tú le pides sabiduría a Dios. Simplemente Él te le va a dar abundantemente, abundantemente, para poder hacer las cosas como conviene y para que puedas hacer las cosas correspondientes a la voluntad de Dios. Amados, como siempre es una preciosa bendición compartir con ustedes. Es muy agradable para mí. Son un maravilloso regalo de Dios para mí, para Caleb. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Donde quiera que estén, la gracia, el favor y la misericordia de Dios los guarde de todo mal. Así que pidan la dirección de Dios para la próxima decisión que ustedes van a tener que asumir, van a tener que tomar, que el Señor sea dirigiendo las palabras, las acciones, las actitudes que ustedes tienen que tomar en el nombre de Jesús. Muy buenas noches, familia, que tengan un maravilloso fin de semana. Si Dios lo permite, el día lunes estaremos reuniéndonos para compartir una porción más de su preciosa palabra. Bendiciones, familia. Recording stopped.